En este video trataremos las principales diferencias que hay entre las normas APA versión 6 y versión 7. Generalidades que son comunes para ambas versiones. El tamaño de la hoja sigue siendo carta, 21,59 centímetros por 27,94 centímetros. Las márgenes son de 1 pulgada por cada lado. 1 pulgada equivale a 2,54 centímetros. Todos los párrafos están alineados a la izquierda sin justificación del texto. Después de punto seguido se deja un espacio y se comienza con la primera letra en mayúscula. Después de una coma, de 2 puntos o de punto y coma se deja un espacio y la letra siguiente es en minúscula, a excepción que sea un nombre propio. Antes de abrir paréntesis y luego de cerrarlo se deja solamente un espacio. Todos los párrafos en su primer renglón llevan sangría o indent y se realiza a 5 espacios de teclado o a medio centímetro del borde izquierdo, excepto en el resumen y abstract. Este proceso se puede realizar o seleccionando un párrafo o varios párrafos y luego desplazando el cursor de sangría de primera línea, así como se ve en la figura. Diferencias entre versión 6 y versión 7. Cabe anotar que cada empresa o institución tiene la potestad de elegir el interlineado que va a trabajar e igualmente la cantidad de niveles en los títulos. Para la versión 6, la fuente y el tamaño era Tiny Roman de 12 puntos. Para la versión 7 ya se incorporaron más fuentes de letra. Está entonces Tiny Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos, Computer Modern de 10 puntos, Calibri de 11 puntos y Lucida Sans Unicode de 10 puntos. Al lado derecho vemos un QR que se puede escanear o un botón para descargar estas librerías y poderlas instalar en sus respectivas máquinas. Con respecto al interlineado, en la versión 6 era 1,5 líneas y en la versión 7 pasa a ser el doble. Igualmente, pues cada empresa o institución verá que asignará el tipo de interlineado que utilizará. ¿Cómo hacemos para instalar esas fuentes que descargamos? Hay dos formas. Una, simplemente es copiar el o los archivos de las fuentes dentro de la carpeta fuentes, que generalmente se encuentren donde en el disco duro C, dentro de la carpeta Windows, dentro de la carpeta fonts, fuentes. Entonces ahí descargamos los archivos. La otra forma es un poco más larguita, pero igualmente llegamos al mismo punto, que es acceder a través del menú inicio, panel de control, apariencia y personalización y fuentes. Entonces cualquiera de los dos procedimientos es válido. Entonces descargamos ahí los archivos de las fuentes de letra. Si el sistema no tiene instaladas esas fuentes, él le va a sacar un mensaje diciéndole que las está instalando. Y si ya la tiene instalada, alguna de ellas o todas, el sistema también igualmente le va a avisar diciéndole que ya las tiene instaladas, que si quiere reemplazarlas. Tenga en cuenta que el Office, el Word en este caso, debe estar cerrado cuando se esté haciendo estas instalaciones de fuentes adicionales. Ahora, con respecto a los niveles de los títulos, son 5 niveles, tanto en la versión 6 como en la versión 7. Para los niveles 1 y 2, digamos que no fue mucho el cambio. Entonces sigue siendo
Para el primer nivel sigue siendo el título centrado, negrita. Aquí ya se incluyó algo en la versión 7 con respecto a la 6. En la 6 se escribía la primera letra en mayúscula y sin punto al final. En la versión 7 cada palabra del título inicia con mayúscula, igualmente sin punto al final. Y el párrafo comienza debajo con sangría o indentado. Esos son iguales. Para el nivel 2 es alineado a la izquierda, negrita, mayúscula, solo la primera letra y sin punto al final. Y el párrafo comienza debajo. Y en la versión 7, para el nivel 2 de título, igualmente es alineado a la izquierda, también es negrita. Cada palabra inicia con mayúscula y sin punto al final. Y el párrafo comienza debajo con sangría. Entonces vemos que la diferencia básicamente fuera de la fuente, o sea, el tipo de letra que se pueda utilizar es básicamente es que las palabras del título van en mayúscula, la primera letra de cada palabra va en mayúscula para la versión 7, a diferencia de la 6. Para los niveles 3, 4 y 5 sí hay más cambios. Entonces, en la versión 6, para el nivel 3, es con sangría, negrita, con punto al final y el párrafo comienza en la misma línea del título. En cambio, en la versión 7 es alineado a la izquierda, en vez de sangría, es alineado a la izquierda completamente, es negrita, es cursiva, que ese es otro cambio, y cada palabra inicia con mayúscula y sin punto al final. Y el párrafo comienza debajo, no como en la versión 6 que comenzaba en la misma línea del título. Para los niveles 4 y 5 en la versión 6 y para la versión 7 básicamente son iguales. Si vemos la diferencia que hay entre el nivel 4 y 5 de la versión 6 es que en la versión 4 es en negrita, en el nivel 4 es en negrita, en cambio en el nivel 5 es normal. Para la versión 7 es igual, en el nivel 4 es con negrita y sin cursiva, y para el nivel 5 es con negrita y con cursiva, o sea que la diferencia entre el 4 y el 5 básicamente es la letra cursiva. Citas. En la parte superior vemos una estructura de cómo se escribe la citación de un autor. Entonces va el primer apellido, se copia completo, coma, la primera letra del primer nombre, punto, la segunda letra del segundo nombre, punto y coma. Y ahí tenemos un ejemplo, Botero, coma, o, punto, y, punto, coma, y ahí a continuación pues, se seguirían otros autores o el año. Cabe notar que si dos o más autores tienen el mismo apellido y puede tener incluso las mismas letras de los nombres, entonces se hace uso del segundo apellido. Entonces se pondría el primer apellido completo, coma, segundo apellido completo, punto, la primera letra del nombre, punto, y la segunda letra del nombre, punto y coma. O sea, se incluiría el segundo apellido completo para poder diferenciarlos. Con respecto al número de autores, en la versión 6 se indicaban los apellidos iniciales de los 6 primeros autores. En cambio, para la versión 7 son los 20 primeros. O sea, pasó de 6 a 20. El lugar de la publicación. En la versión 6 se escribía el lugar de la publicación antes del nombre de la editorial. Para la versión 7 se omite el lugar de publicación, ya no hay necesidad de escribirlo. Con respecto al formato DOI, en la versión 6 se coloca el valor alfanumérico del identificador, entre paréntesis DOI, 2 puntos y a continuación el identificador.
En la versión 7 se coloca la dirección URL con hipervínculo a dicho identificador DOI. Continuamos con las citas. ¿Qué pasa con las direcciones URL? En la versión 6 estaban precedidas por el término recuperado de y a continuación la URL. En la versión 7 se omite ese término recuperado de, simplemente se coloca la URL y ya. Con respecto al título de un sitio web, el título del sitio web en la versión 6 era en letra normal. En la versión 7 ya se escribe con cursiva. Las páginas que se citan en el documento, entonces en la versión 6 se escribía P. el número de la página. Tenemos también PP. El número de la página, guión y otros números de página, cuando era un rango continuo, por ejemplo, entre la página 5 y la página 10. Y si es un rango discontinuo, se escribía PP. El número de la página, coma, y el otro número de la página u otros números. Entonces, la diferencia cuando es un rango continuo es que es con guión, y cuando es un rango discontinuo se separa por comas. En la versión 7 se omite esas letras P, simplemente es el número de las páginas y ya, y funciona lo mismo. Con guión cuando es un rango continuo o con coma cuando es un rango discontinuo. Citas de texto. Entonces, entre 3 y 5 autores, entonces en la versión 6 se colocan todos los autores en la primera cita. A partir de la segunda cita se coloca solo el primer autor seguido del texto et al. Punto, coma, el año, dentro de paréntesis. Ese et al significa y otros. En la versión 7 se coloca en todas las citaciones, o sea, desde la primera y todas las que hayan, se coloca el primer autor seguido del texto et al. Y el año. Entonces ahí vemos la diferencia. Para citaciones mayores de 6 autores, que se coloca en la versión 6, se coloca en todas las citas el primer autor seguido del texto et al. y el año. Y en la versión 7 se coloca en todas las citas el primer autor seguido del texto et al. ¿Qué pasa con las figuras? Entonces en la versión 6 pues sabemos que el tipo de letra era Times New Roman de 12 puntos. Entonces se citaban las figuras en la parte inferior. En la versión 7 es en la parte superior de la figura. En la versión 6 podemos ver que figura y el número va en letra cursiva y el título de la figura va en letra normal. Luego iba la fuente, extraído de una dirección de una página web, y notas aclaratorias, información aclaratoria adicional que se podría colocar. Lo que es la fuente y lo que es nota se hacía en Times New Roman, pero de 10 puntos a espacio sencillo. Para la versión 7 ya vimos que se referencia en la parte superior de la figura, y figura y el número consecutivo va en letra negrilla y normal. Debajo del número de la figura va el título de la figura en letra cursiva. Y debajo de la figura va lo que es las notas de información aclaratoria y la fuente de donde se extrajo.
Recuerde que ya no se coloca extraído de tal parte, sino únicamente la URL. Y el espaciado y el tamaño es 12 puntos, y el espaciado es 1,5 o 2, dependiendo de cómo lo trabaje. Con respecto a las tablas, en la versión 6, tabla y su número consecutivo era en letra normal. Debajo de la tabla y su número iba el título de la tabla en letra cursiva. Lo que es la fuente y las notas de información aclaratoria, por ejemplo, abreviaturas que se incluyen en la tabla, se colocan en la parte inferior, pero a un tamaño de 10 puntos y un espaciado sencillo. En la versión 7 hay cambios. Ya tabla y su número ya no va en normal, sino que se escribe en negrita. El título va debajo, el título de la tabla va debajo en cursiva, 12 puntos. Básicamente el contenido, la estructura de la tabla es igual, no se pueden líneas divisoras verticales, solamente horizontales, tanto en la parte superior como en la parte inferior, donde termina la tabla, y la nota aclaratoria debajo. Ya la diferencia es que la nota aclaratoria es al tamaño de la letra que estemos utilizando. En cambio, en la versión 6 era a espacio sencillo y tamaño 10. Al lado derecho vemos una excepción de cuando se utilizan más líneas dentro de una tabla. Por ejemplo, si tenemos la misma estructura de una tabla, pero la estamos analizando, digamos, con diferentes variables. Entonces, para no estar repitiendo la tabla, se puede incluir todas estas variables dentro de la misma tabla y hacer una división, una línea horizontal dividiendo las diferentes secciones. Entonces tenemos la sección X y ahí están todas las filas y las columnas referentes a la variable X. Lo mismo se hace para la sección Y y para la sección Z. Es la única excepción donde se pueden utilizar líneas horizontales dentro del contenido de la tabla. Es cuando hay secciones y para diferenciarlas. En la parte inferior está una URL con el sitio oficial para las normas APA en general. Muchas gracias a todos y un feliz día. Recuerden que en la descripción del video les dejo los enlaces para que puedan realizar las descargas de las fuentes o tipos de letra.